Saludos y bendiciones a todos. Estamos muy agradecidos porque Dios nos permite tener este tiempo para juntos edificarnos como iglesia del Señor y juntos seguir compartiendo nuestra comunión como cuerpo de Cristo. Muy agradecidos porque pues ya está conectado ahí en casa y qué bueno que podemos disponer este tiempo y tenemos esta bendición de poder seguir escudriñando juntos la palabra para someternos al Señor, para rendir nuestro corazón y seguir perseverando fieles hasta el fin. Es importante que cada día en nuestra vida haya en nosotros esa intención, esa decisión de perseverar fieles a nuestro Dios todos los días hasta el fin, aún en medio de las diferentes situaciones que estemos pasando. Tenemos la bendición que el Señor está con nosotros, que el Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestra torre fuerte. Y hoy quiero pues invitarles a que nos tomemos este tiempo para juntos ser edificados, ser enseñados, ser exhortados, ser consolados por la obra del Señor en nuestra vida, por su palabra. Y queremos pues clamar a nuestro Dios, clamar al que nos escucha, clamar a nuestro Padre de quien somos. Quiero pedirle que ahí en casa o donde se encuentre, dispongamos nuestro corazón como lo hacemos todos los días para buscar más del Señor, anhelar más de nuestro Padre y someternos. Juntos le podemos decir: Padre nuestro, te agradecemos, Señor, porque hoy tenemos esta bendición de estar en tu presencia. Gracias porque podemos llamarte Padre. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Señor, gracias porque siempre tomas el cuidado de instruirnos por tu palabra. Y como discípulos nuestro anhelo es perseverar, nuestro anhelo es permanecer fieles, es seguir nuestra carrera con gozo, Señor, aún en medio de las circunstancias que hoy estemos pasando. Padre, te rogamos por nuestros hermanos y hermanas que están pasando por pruebas, aquellos que están pasando, Señor, por la debilidad de enfermedad en su cuerpo. Ten misericordia, tú eres nuestro sanador. Gracias porque tú envías tu palabra y tu palabra sana nuestro corazón, Señor, y sana nuestro cuerpo. En ti venimos a confiar, a esperar, Señor, en tu fidelidad. Te rogamos por todos aquellos que están recluidos en hospitales, aquellos que están internados en sanatorios, aquellos que están en casa siendo atendidos en su enfermedad, Padre. Gracias porque Cristo mismo llevó nuestras enfermedades. Por su llaga somos curados y eso alienta nuestro corazón, alienta nuestra vida porque tú eres nuestro Señor, nuestro sanador. Rogamos, Señor, por aquellos que están pasando por escasez económica, que su corazón no desfallezca, que en nada nuestro corazón se aparte de ti, sino que siempre mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, teniendo el testimonio en nuestra vida, que tú eres fiel, Señor, que no nos dejas, que de ti viene nuestro oportuno socorro, de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto para nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque por medio de tu palabra, tu Santo Espíritu sigue restaurándonos, sigue transformándonos y sigue enviando esa instrucción a nuestra vida para que nosotros seamos, Señor, ese pueblo obediente como tú quieres que te obedezcamos. Reconocemos, Señor, que muchas veces nuestro corazón no está dispuesto, pero hoy te pedimos, danos un corazón sensible, pidámosle eso, danos un corazón sencillo, un corazón sensible, Señor, no solamente para escuchar tu voz, sino para obedecer tu palabra, para obedecer la instrucción que tú nos das, Señor, porque nuestro anhelo es honrarte, es agradarte en todo. Padre, gracias porque tú siempre nos hablas y siempre tienes ese cuidado, Señor, de guiarnos por tu palabra, de guiarnos por tu Espíritu Santo. Hoy queremos someternos, digámosle juntos, mis hermanos, queremos someternos, Señor, rendir nuestra vida para dejarnos guiar y caminar conforme a tu voluntad, caminar conforme a tu propósito, Señor.
Que nada nos aparte, que nada nos desvíe de tu voluntad, Señor. Te agradecemos por tu obra en nuestra vida, por tu obra en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos. Démosle gracias al Señor. Gracias que siempre en nosotros haya ese corazón agradecido para reconocer que sobre toda prueba, que sobre toda tormenta, que sobre toda lucha, sobre toda tentación, aún sobre todo pecado, tú siempre estás presto para restaurarnos, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Démosle gracias a nuestro Dios. Hemos estado caminando este tiempo en la necesidad de perseverar hasta el fin. Dios nos ha permitido el poder participar de nuestra celebración y cada uno de los siervos, de nuestros pastores que nos compartió la palabra, Dios trajo ese énfasis, trajo esa intención, ese propósito, que necesitamos perseverar, necesitamos permanecer fieles, necesitamos seguir nuestro camino en pos de Cristo y no permitir que nada nos aparte del Señor. Así que, mis hermanos, tuvimos ese tiempo de mucho refrigerio, de bendición y edificación y seguimos adelante. Amén, podemos decir juntos, seguimos adelante, hermanos. Seguimos adelante con nuestro corazón amando al Señor y con nuestra mirada siempre puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Quiero pedirles que juntos podamos escudriñar la palabra y darnos cuenta de ese cuidado que el Señor siempre ha tenido para enviarnos instrucción, para enviarnos su palabra. Recordemos que lo que nos ayuda a perseverar definitivamente es someternos a la voluntad del Señor, pero también necesitamos permitirle que la instrucción del Señor se haga vida en nosotros, que la palabra del Señor se haga vida en nosotros. Y hoy recuerdo ese pasaje que dice en Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero hay otra versión que dice: mi pueblo perece porque le faltó instrucción. Y nosotros somos testigos que el Señor ha estado hablando a nuestra vida, sigue hablando a nuestra vida y seguirá hablando a nuestra vida, porque su propósito es que seamos un pueblo instruido, no un pueblo que carezca de instrucción, pero para eso es importante que dispongamos nuestro corazón. Así que quiero pedirles que juntos escudriñemos precisamente ese cuidado que el apóstol Pablo no solamente lo ha tenido con el cuerpo de Cristo, lo ha tenido con la iglesia, sino que lo ha tenido como también ese amor desarrollado hacia la vida de Timoteo, de un discípulo, y hoy todos somos discípulos del Señor, ¿verdad? Hoy todos somos discípulos. Podemos decirlo juntos: yo soy discípulo de Jesús. Y abramos la escritura, por favor, en primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 14 y 15. Primera carta de Timoteo en el capítulo 3, verso 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Hagamos un alto aquí, un momentito. La palabra conducirte también la podemos entender como sepas cómo debes caminar, sepas cómo debes proceder, sepas cómo debes perseverar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando vemos esta escritura, podemos darnos cuenta de ese cuidado que siempre el apóstol Pablo mostró, esa guianza, esa dirección, esa instrucción. Y recordemos que la palabra es la instrucción que viene de nuestro Dios para nuestra vida. Por eso es que claramente dice en Proverbios, hablando de la instrucción de padres a hijos, dice: instruye al niño en su camino, para que aunque fuere viejo no se aparte de él. Eso pues está en Proverbios 22:6.
Y esta palabra no solamente es para lo que es el proceso de guiar, de enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sino que es en todo el contexto de nuestra caminar en Cristo. Por eso es importante que reconozcamos la necesidad de ser instruidos para guardar nuestra identidad de discípulos, porque queremos perseverar siendo instruidos como discípulos del Señor. Eso es lo que juntos queremos aprender, seguir aprendiendo en esta ocasión. ¿Cómo puedo perseverar como discípulo? Como discípulo necesitamos aprender a conocer a nuestro Dios, aprender a someternos a nuestro Dios. Necesitamos aprender a obedecer al Señor, a servirle con todo nuestro corazón, pero no a la manera que nosotros lo entendemos o como nosotros lo pensemos, sino que es a la manera que la palabra, la instrucción de Dios nos guía. Entonces, por eso debe haber en nuestro corazón una sensibilidad. Recordemos que nuestro corazón se puede mover de manera sensible o de manera sensual. Y nosotros lo que debemos buscar es que nuestro corazón crezca, nuestro corazón madure en la sensibilidad del Espíritu Santo, para que toda sensualidad, que la sensualidad habla especialmente de ser guiado por sentimientos, de ser guiado por reacciones, para que toda sensibilidad vaya desapareciendo de nuestro corazón. Y eso no quiere decir que nos vamos a volver indiferentes, sino que el amor con el que vamos a amar y la manera como nos vamos a conducir va a ser en la guianza del Espíritu. La forma como el Señor guió a los discípulos, lo vemos en el libro de Hechos. La forma como el Señor guió a todo siervo y a toda sierva, esa es la manera como Dios quiere que nosotros caminemos, perseveremos, seamos guiados, nos conduzcamos o procedamos para perseverar como discípulos que somos instruidos en el Señor. Y el apóstol Pablo continuamente daba instrucciones a la iglesia. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y ahí está el contexto precisamente de la instrucción. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir, dice, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El discípulo de Jesús sea enteramente preparado para toda buena obra. Y algo que siempre despierta agradecimiento en mi corazón, y yo creo que en el corazón de todos nosotros, es que el Señor siempre envía su palabra en cualquier circunstancia en la que estemos. Cuando estamos en miedo, el Señor nos envía su palabra para levantarnos. Cuando estamos en incredulidad, de igual manera el Señor envía su palabra, aunque nuestro corazón esté endurecido. El Señor envía su palabra a nuestra vida para que nuestro corazón sea hecho sensible y sea hecho sencillo. Cuando estamos en esas circunstancias de tomar decisiones, y todos los días estamos en circunstancias de tomar decisiones, siempre tenemos la provisión del Señor, de su palabra, de su instrucción, para ubicarnos en el camino, para ubicarnos en la manera como Él quiere que nosotros caminemos. Y entonces acá precisamente a Timoteo, Pablo le está dando instrucciones muy precisas. Pablo le está dando instrucciones que son trasladadas para él, para que estas instrucciones se multipliquen a otros. Y hoy nosotros estamos siendo edificados al recibir estas instrucciones que Timoteo recibe del apóstol Pablo, pero instrucciones que fueron inspiradas por Dios. Por eso es que hoy nosotros las tomamos para la edificación de nuestra vida. Las tomamos para ser guiados y caminar en pos del Señor y permanecer fieles y perseverar y persistir, como el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo en otra porción y le dice: persiste en lo que tú has aprendido. Y dentro de esta instrucción nosotros debemos entender que son lineamientos muy claros a los cuales nosotros tenemos que alinear nuestra vida.
Yo creo que, no sé si solo aquí en nuestro país ocurre esto, pero la mayoría de nosotros somos muy dados a no seguir instrucciones. Y yo me examinaba con esto y sí me daba cuenta que algunas veces nos cuesta seguir instrucciones porque normalmente queremos caminar y queremos hacer las cosas a veces como es más conveniente para nosotros o como para nosotros se nos hace más fácil. Sin embargo, las instrucciones que el Señor nos da son muy precisas y son muy directas para nuestra vida, para que juntos busquemos agradar al Señor. Este cuidado de Pablo a Timoteo lo desarrolla en un ambiente de relación. Ahí pueden encontrar en Hechos 16 precisamente cómo Pablo encuentra a Timoteo, que era hijo de una madre judía pero de un padre griego. Y desde ahí empieza a conectar su vida de relación con Timoteo, al cual le llama verdadero hijo en la fe e hijo en la fidelidad de Dios. Y de esa manera lo está guiando y lo está enseñando a caminar como discípulo de Jesús. Es lo mismo que nosotros necesitamos aprender. Somos llamados hijos de Dios y hoy le damos gloria al Señor por ello y está nuestro corazón agradecido. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo que nos da testimonio que somos hijos de Dios, lo dice en Romanos 8. Y como hijos de Dios necesitamos caminar en fe, pero entender que fe no es aquel pensamiento que muchas veces quieren compartir algunos, que es para alcanzar cosas temporales. No, fe hemos aprendido que proviene de la palabra fidelidad, y que cuando hablamos de caminar por fe, hablamos de caminar en la fidelidad de Dios, y también hablamos de vivir para ser fieles a nuestro Señor en medio de toda situación, en medio de todo problema, en medio de toda adversidad. Nosotros vamos a ser fieles al Señor. El Señor ha sido fiel con nosotros. Y dice la palabra que aunque muchas veces nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Pero eso debe despertar en nuestro corazón esa necesidad y esa exigencia de serle fieles al Señor. Entonces vemos que cuando cuando Pablo envía la instrucción a Timoteo, si podemos leer las cartas de Timoteo, vamos a encontrar que hay mucha instrucción que es enseñanza, que es dirección, que es mandamiento, que Pablo le traslada a Timoteo y que nosotros hoy podemos recibir, y le alerta primero sobre los peligros de la falsa enseñanza. La instrucción nos lleva a conocer cómo debemos caminar y nos lleva a entender de qué nos tenemos que cuidar. El peligro de las falsas doctrinas de error, el peligro de las doctrinas tan fuerte fue lo que el apóstol Pablo escribe, que las llama doctrinas de demonios, imagínense. Y ese tipo de doctrinas no nos van a acercar al Señor. Ese tipo de enseñanza no nos va a acercar al Señor. Por eso necesitamos tener cuidado. Y si usted está tomando nota, le animo a que pueda tomar nota. Puede apuntar 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4. Ahí habla de las doctrinas de error, habla de los falsos maestros, habla de ese cuidado en el que Pablo está instruyendo a Timoteo y en el que hoy nosotros necesitamos ser instruidos también. Nuestro oído, pero más que nuestro oído, nuestro corazón debe estar alerta para discernir la enseñanza, para discernir aquello que nos están compartiendo. Todo nos debe llevar a Cristo. Si alguna enseñanza no nos lleva a Cristo, esa enseñanza no puede ser buena. Si una enseñanza nos enseña a amar otras cosas, que no sea amar sobre todas las cosas al Señor, esa enseñanza no puede ser para edificar. Porque recordemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es nuestro Señor Jesucristo. Que hay un solo nombre en el cual hay salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Que solo a Él adoraremos y solo a Él le serviremos. Por eso es que lo primero que hace el apóstol Pablo cuando le dice esto te escribo, es darle el testimonio escrito
a Timoteo de lo que tiene que cuidarse, del peligro de las falsas enseñanzas, de aquellos que llamándose maestros seducían al pueblo, de aquellos que llamándose maestros quieren seducir al pueblo en pos de ellos y no en pos de Cristo. Y nosotros debemos tomar ese cuidado de no caer en falsa enseñanza, de no caer en doctrina de error, de no caer en falsos maestros. Pero eso solamente es porque el Señor active ese discernimiento en nuestra vida y también que le conozcamos a través de la palabra, que tengamos esa relación cercana con el Señor. El otro aspecto del cual le escribe el apóstol Pablo es acerca de la necesidad de ser ejemplo. Esa es una exigencia para nuestra vida. Queremos perseverar como discípulos, pero hay una necesidad, hay un llamado para que nosotros seamos ejemplo en conducta, en fe, en esperanza, en amor. Y esto lo podemos encontrar en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 11 al 13. Esta es una exigencia muy fuerte, porque podemos ser ejemplo para otros en lo que hacemos, pero también el peligro es que podemos ser ejemplo a otros en lo que dejamos de hacer, y eso no le agrada al Señor. Por eso es que como discípulos necesitamos guardar nuestro corazón en la instrucción que el Señor nos envía, la instrucción también que recibe Timoteo acerca de ser un buen siervo de Jesucristo. No un buen siervo para ser halagado por las personas, no un buen siervo para ser visto, no un buen siervo para recibir palabras de adulación de las personas, sino un buen siervo que más que respaldado por el Señor, es aprobado por el Señor. Y estas dos palabras debemos de tomar mucho cuidado en ellas. Recordarán cuando en Mateo se levanta un grupo de personas y le dicen al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. Y uno pensaría, qué obra tan poderosa la que hacían en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ubicarnos en las palabras que Jesús les dice: apartaos de mí, les dice, hacedores de maldad, nunca os he conocido. El Señor no nos conoce por las obras que hacemos. El Señor primero nos conoce porque somos de Él. Aleluya. Porque le pertenecemos a Él, porque somos sus hijos, porque somos su pueblo, porque somos sus discípulos. Y por eso tenemos que cuidar primero que como siervos salgamos aprobados, perseverar para ser aprobados por Dios. Y Dios en su misericordia respalda. Y Dios en su misericordia hace milagros, y Dios en su misericordia hace portentos, y Dios en su misericordia usa nuestra vida. Pero no es el respaldo el que buscamos. Lo que buscamos de parte de Dios es ser aprobados como esposo, ser aprobadas, mis hermanas, como esposa, ser aprobados como hijos, ser aprobados como siervos del Señor. Y el respaldo, ese el Señor lo hace por su misericordia. Pero lo primero, cuando Pablo le escribe: sé buen siervo de Jesucristo, esto lo encuentra en 1 de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 16. Y estas son las cosas que le está escribiendo Pablo. Estas son las cosas de lo cual lo está alertando. Y también le escribe para que persista en lo que ha aprendido. ¿Qué hemos aprendido del Señor? ¿Qué hemos aprendido recientemente? Que necesitamos perseverar fieles, perseverar hasta el fin. Que es importante que guardemos nuestra identidad, y es importante que vivamos cada día con ese sentido, con ese testimonio de pertenencia y de dependencia del Señor. Y de igual manera hemos aprendido en nuestra celebración la necesidad de limpiarnos de todo lo oculto. Y aquello que posiblemente en nuestro corazón puede estar tan escondido y que muchas veces nosotros sí sabemos, pero que no queremos doblegar, porque algunas veces nos hemos acostumbrado a vivir con eso.
Pero la llamada del Señor, el llamado del Señor, la llamada de atención es para que nos despojemos de todo lo oculto que es vergonzoso porque nos da vergüenza. Pero el Señor lo declara en su palabra: hijitos míos, no pequéis, pero si pecareis, abogado tenemos en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Es el que nos limpia de toda maldad. Y eso le escribe mientras llegaba a ver a Timoteo, porque Timoteo aprendió a recibir la instrucción de Pablo, tanto de manera personal en la relación que tuvieron, como también a través de lo que él escribía, que es la palabra escrita, que es la palabra que el Señor ha inspirado. Por esa razón dice: esto te escribo. ¿Por qué? Porque lo escrito queda como testimonio, mis hermanos. Lo escrito queda como un fundamento, es algo que está certificado. Por eso es que toda la escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios. Y por eso es que en el Evangelio de Mateo, cuando nosotros leemos y escudriñamos el Evangelio de Mateo, encontramos muchas veces la palabra: para que se cumpliese como está escrito. Porque toda la revelación del Señor está en las Escrituras. Ahí encontramos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en seguir como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Tenemos la palabra escrita y también recibimos la palabra enseñada, pero toda la palabra enseñada tiene que estar en armonía total con la palabra escrita. Aquí no podemos hacer uso de imaginación, de suposiciones. Yo supongo que quiso decir, no, hay una interpretación que debe ser clara conforme a las Escrituras, y eso es lo que el apóstol Pablo le está dando testimonio aquí a Timoteo. Esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte. Y ese verte pronto a mí me suena de igual manera como la palabra que el Señor Jesús dijo: he aquí vengo pronto. Y este pronto no es tanto de tiempo, sino que es del testimonio en las palabras de Jesús: he aquí yo vengo pronto por vosotros. Es el testimonio que nuestro Señor volverá, porque Él lo prometió. Él volverá por los que somos de Él. Recordemos que el perseverar hasta el fin es para los que somos del Señor. Por eso guardamos nuestro corazón y amamos al Señor y amamos su venida. Por eso hoy podemos decirle: ven Señor Jesús. Digámoslo juntos: ven Señor Jesús, porque pronto tú vendrás, Señor. Tenemos ese testimonio en nuestro corazón, la certeza de que tú vuelves pronto por nosotros. Ese mismo testimonio que Pablo le da aquí a Timoteo: he aquí, tengo la esperanza de ir pronto a verte. Cada día de nuestra vida necesitamos tener ese testimonio, que pronto veremos al Señor tal como Él es. Pronto estaremos en la presencia total de nuestro Señor y podremos verle tal como Él es, en toda su hermosura, en toda su santidad, en toda su gloria. Pero dice la Escritura en Primera de Juan que el que tiene esta esperanza de verle pronto, el que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo como también Él es puro. Que el Señor limpie nuestro corazón, que limpie nuestra vida, que limpie nuestras vestiduras, para que seamos esa iglesia sin mancha y sin arruga, la iglesia que Él está edificando, sin mancha y sin arruga, y que en nuestro corazón haya ese testimonio cada día, que pronto vendrá el amado de nuestro corazón, que pronto volverá a nosotros nuestro Señor, nuestro Redentor.
Y entonces viene la llamada de atención para que si tardo, dice, y en la Escritura también nos enseña en cuanto a la venida del Señor, que no la tengamos por tardanza, sino que el Señor extiende su misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy seguramente nosotros tenemos familia que no se ha entregado a Cristo. Tenemos esa esperanza firme que la promesa del Señor es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hoy le podemos decir al Señor: Señor, rescata a los nuestros que aún no te conocen. Digámosle juntos: Señor, ten misericordia de los nuestros que aún no te conocen, Señor. No tenemos por tardanza tu venida, sino que tú extiendes tu misericordia. Y esto lo conectamos con las palabras que acá el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y lo mencionamos al inicio. Conducirnos también tiene la interpretación, el significado de caminar, de nuestro proceder, de perseverar, de permanecer en la casa del Señor. ¿Cómo necesitamos proceder como discípulos? ¿Cómo necesitamos caminar como discípulos? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Conviene esto que voy a hacer para mi vida como discípulo del Señor? ¿Conviene que yo camine en estos lugares en mi vida como discípulo del Señor? ¿Conviene que yo diga estas palabras en mi testimonio de ser discípulo de Jesús? Esto es lo que nos despierta esa exhortación que hoy recibimos, de permitir que el Espíritu de Dios examine nuestro corazón y que nos despojemos de aquello que tenemos que despojarnos. El apóstol Pablo lo escribe a Éfeso, lo escribe a Colosenses, que nos despojemos del viejo hombre, que nos despojemos de la vieja naturaleza porque está viciada conforme a deseos engañosos, que nos despojemos de todo aquello que no nos permita proceder, caminar, vivir adecuadamente como discípulos del Señor, dando testimonio de nuestra vida en Cristo. Que nos despojemos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, y que nos revistamos del nuevo hombre que es según Cristo. Cada día necesitamos despojarnos y cada día necesitamos revestirnos. Qué bueno es que continuamente nosotros consideremos la condición de nuestro corazón y le pidamos al Señor que nos guíe para conocer de qué nuestro corazón se tiene que despojar y de qué en mi corazón me debo revestir. Yo les ponía el ejemplo de esto a unos hermanos y les decía, pues normalmente uno quiere estar limpio, quiere oler agradable, y cuando uno se va a bañar, pues se cambia, ¿verdad? Y se quita la ropa que está sucia o la ropa que está usada. No se va a poner uno ropa limpia sobre una ropa sucia. Y ese es un ejemplo muy sencillo de lo que es despojarnos y de lo que es revestirnos. En Cristo tenemos que quitarnos toda vestidura de la vieja naturaleza, los celos, las contiendas, los homicidios, las disensiones, los pleitos, toda la obra de la carne, el adulterio, la mala palabrería, todo eso tenemos que despojarnos, mis hermanos. Y Dios quiere limpiarnos para revestirnos del vínculo perfecto, del amor, la paz, la esperanza, de todo el fruto del Espíritu Santo, del gozo, de la benignidad, de la mansedumbre y la templanza, y de esa manera conducirnos, caminar en la casa de Dios, la casa que es el lugar donde habita el Señor. Cuando vemos el contexto de lo que es casa del Señor, podemos entenderlo como morada, habitación, la descendencia, la familia
el linaje de Dios. Todo esto nos representa la casa de Dios. Porque normalmente cuando hablamos de la casa de Dios pensamos en una estructura de un templo. Pero no, la casa del Señor somos personas. La casa del Señor somos aquellos que caminamos como discípulos de Jesús. Somos aquellos que hemos puesto la mano en el arado y que no queremos ver atrás, sino que queremos proseguir adelante. Somos aquellos que hemos determinado en nuestro corazón negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Somos aquellos que disponemos nuestro corazón para que el Señor habite y gobierne en nuestra vida, porque somos templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y recuerdo cuando en Génesis capítulo 28, verso 12 al 17, donde hay la primera mención de la palabra casa de Dios, cuando Jacob estaba soñando y dice que soñó y aquí que había una escalera que apoyada en la tierra y que subía hasta el cielo y que allá estaba el Señor y que escuchó las palabras que le dijeron: no te dejaré, no te desampararé. Y entonces Jacob se despierta muy impresionado y dice: esto no es otra cosa sino casa de Dios. Y hoy nosotros somos casa del Señor. No somos un templo hecho por mano de hombre. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 que somos piedras vivas, edificados como un sacerdocio santo, para presentar al Señor sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. La casa del Señor es de la cual también habla el Señor Jesús en Mateo capítulo 21, verso 13, cuando dice: mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones como ustedes la han convertido, dice el Señor ahí al pueblo de Israel. La casa del Señor, la casa de Dios somos nosotros. Y entonces acá necesitamos aprender a perseverar, aprender a caminar, aprender a conducirnos en nuestra relación como casa de Dios, aprendiendo a amar a Dios sobre todas las cosas, pero también aprendiendo a amar a nuestro prójimo de la misma manera como Dios nos ha amado. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. ¿Qué quiere decir esto? Iglesia es comunidad, iglesia es asamblea, iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual Cristo es la cabeza, y nosotros necesitamos aprender a vivir en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, del Dios que vive y del Dios que da vida, del Dios que engendra vida, del Dios que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En la iglesia del Dios viviente, en la cual juntos podemos disfrutar de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación como cuerpo de Cristo. Por esa razón es que tenemos que despojarnos de toda murmuración, de todo aquello que pueda causar conflicto en nuestra relación como cuerpo. Tenemos que despojarnos de todo sectarismo, de toda división, de toda disensión que puede causar separación como cuerpo de Cristo, que nos separemos entre nosotros, y eso no es agradable al Señor. Por eso es que el Señor nos pide a través de la palabra que busquemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios, un solo Padre, tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios que es por todos, sobre todos y para todos. Y es así como necesitamos aprender a perseverar en la instrucción que el Señor nos da como discípulos.
esa instrucción que nos guía, la instrucción que nos corrige, la instrucción que nos alienta, la palabra del Señor que alumbra nuestro caminar. Por eso es que en el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para que no tropecemos. Y aquí le está dando instrucciones precisas el apóstol Pablo a Timoteo, las mismas instrucciones que hoy nosotros necesitamos recibir y permitir que el Espíritu de Dios juzgue, examine nuestro corazón para no permitir nosotros que haya nada que nos aparte del Señor. Permitámosle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón para que nos limpie, para que nos haga libres, para que sane nuestro corazón de cualquier situación que puede causar que nosotros no caminemos agradándole al Señor. Y lo otro que dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdad no es una doctrina. La verdad no es una serie de enseñanzas. La verdad es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. En Juan 14:6, cuando Jesús les habla a sus discípulos y les dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir ahora. Entonces le preguntan: ¿y a dónde vas? Muéstranos el camino. Jesús le responde a los discípulos lo que nos responde hoy: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es en Jesús en quien nosotros vamos a perseverar hasta el fin, porque es la columna y baluarte de la verdad que nos habla de la firmeza, nos habla de la fuerza y de lo sólido que debe ser nuestra vida en Cristo. No porque nosotros podemos hacerlo, no porque nosotros somos suficientes, sino porque en nosotros está el que todo lo puede. En nosotros habita nuestro Dios todopoderoso, y Él es el que nos está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria hasta que seamos transformados, hasta que juntos alcancemos la estatura del varón perfecto. Que hoy sea fortalecido nuestro corazón, que seamos edificados en esta palabra, mis hermanos. Que el Señor exhorte nuestra vida, porque queremos agradarle y queremos permanecer fieles hasta el fin, perseverar hasta el fin. Queremos ser hijos verdaderos en la fe, hijos de Dios, que permanecemos en fidelidad, que vivimos por fe, pero ese vivir por fe es vivir por la fidelidad de Dios, de quien dependemos, a quien le pertenecemos, y discípulos que vivimos para fe, que es para que nosotros permanezcamos fieles a nuestro Señor todos los días, porque sin fe, sin fidelidad, es imposible agradar a Dios. La instrucción que el Señor nos envía nos edifica, nos afirma, nos guía, nos exhorta para que permanezcamos y persistamos en aquello que hemos aprendido como discípulos de Jesús. Así que hoy quiero invitarle a que juntos le agradezcamos al Señor, porque siempre nos envía su palabra. Siempre tiene ese cuidado de instruirnos para que no perezcamos. Siempre tiene ese cuidado de enviarnos su palabra, que es viva y eficaz, su palabra que alumbra nuestro camino,
su palabra por la cual estamos siendo santificados en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias y digámosle: Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra no solamente abre nuestros oídos, sino que sobre todo abre nuestro corazón, Señor, para que te podamos conocer cada día más y que podamos caminar, Señor, de tal manera que te agrademos en todo. Nuestro anhelo, Señor, es que nuestro caminar, que nuestro vivir, que nuestro proceder sea agradable a ti. Y hoy queremos, Señor, someternos a ti, despojarnos de todo aquello que nosotros sabemos que nos estorba, que nosotros sabemos que nos causa daño, Señor, pero que lamentablemente muchas veces ya nos acostumbramos a vivir con eso. Por eso hoy nos despojamos de toda ira, de toda contienda, de toda mala palabrería, de toda mala actitud, de toda inconformidad, de toda incredulidad, Señor. Y nos rendimos a ti, Señor. Nos entregamos a ti, porque queremos ser revestidos de tu justicia. Queremos ser revestidos de tu santidad. Queremos ser revestidos, Señor, y dar fruto del Espíritu Santo, siendo revestidos del nuevo hombre que es según Cristo, para que en todo caminemos honrándote, Señor. Para que en todo caminemos y vivamos dándote la gloria. Y que sepamos cómo conducirnos como casa del Señor. Que sepamos cómo conducirnos como cuerpo de Cristo. Que activemos nuestra vida para conducirnos como cuerpo de Cristo de tal manera que te agrademos en todo, Señor. Y que tú recibas la gloria y la honra siempre, Señor. Aquí está nuestra vida. Aquí está nuestra familia. Digámosle al Señor: Señor, no solamente mi vida, no solamente yo, sino que yo y mi casa queremos caminar de tal manera que te agrademos en todo. Yo y mi casa queremos obedecer de tal manera que te agrademos en todo. Yo y mi casa queremos, Señor, ser discípulos que perseveramos en la instrucción que hemos recibido por tu palabra. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Podemos proclamarlo juntos. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Porque para siempre es tu misericordia. Y grande es tu fidelidad. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor siga fortaleciéndole su vida, su familia, y siempre les invitamos a que estemos conectados con nuestras diferentes actividades en nuestra casa, el IMSS Central. Les invitamos a participar de nuestros servicios presenciales. El día sábado a las 10 de la mañana nuestro servicio de oración, y el día domingo a las 8, a las 10 y a las 12 del mediodía. Que el Señor les bendiga y les guarde. Te invitamos a participar de nuestras actividades semanales. Comenzamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete con nosotros al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado, iniciamos a las 9 de la mañana con Niños para Cristo. 10 de la mañana, acompáñanos en el servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. Y acompáñanos en los servicios de domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube
Elim Central Radio 760. Y síguenos en redes sociales, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor.